Hola, soy Benjamín Acuña y vengo a presentar el problema 2 de la tarea 3. Por temas de tiempo, el problema A lo voy a mostrar mediante PDF y lo voy a ir explicando paso a paso, mientras que el problema B y C lo voy a ir explicando con pizarra y un poco más de interacción. Entonces, prosigamos. Para el problema A vamos a suponer que, por contradicción, que f de r no es un intervalo. F en los reales no es un intervalo. Es decir, es una unión de varios intervalos. Por ejemplo, de esta forma. C sub 0, D sub 0, unión C sub 1, D sub 1, así. Notemos que esta unión de intervalos tiene tres características. La primera es que no es necesario que sean intervalos totalmente cerrados. Pueden ser intervalos abiertos, semiabiertos o cerrados. La segunda condición es que no tiene por qué ser una unión finita de intervalos. También puede ser una unión infinita de intervalos. Y la tercera, que es una condición bien importante, es que la vamos a definir de tal modo que C sub 0 sea menor que D sub 0, que D sub 0 sea menor que C sub 1, que D sub 1 sea menor que C sub 2 y así sucesivamente, como vemos acá, donde n pertenece a los naturales. También vamos a tomar un i perteneciente a los naturales, tal que i sea mayor o igual que 0, pero menor que n. Entonces sabemos que f es una función continua. Usando el teorema del valor intermedio y sin pérdida de generalidad, vamos a tener que existe un x1 y un x2 pertenecientes a los reales, tal que f evaluado en x1 va a ser igual a un d sub i, arbitrario, el i, y f de x sub 2 va a ser igual a c sub i más 1. Entonces, por el problema 1 que demostramos anteriormente, sabemos que va a existir un x barra perteneciente a los reales, tal que se tenga que f de x barra sea igual a f de x1 más f de x2 partido en 2. Entonces, reemplazando nuestros f de x1 y nuestro f de x2 por d sub i más c sub i más 1, vamos a notar claramente que f de x barra no pertenece a nuestra unión de intervalos, dado que como está construido, esta expresión no pertenece a ninguno de estos intervalos. Supongamos que, por ejemplo, i sea 0. Entonces voy a tener un d sub 0 más el c sub 1 medios. O sea, va a haber un valor que está entre medio, que no está incluido, pero estamos diciendo que pertenece, pero a la vez que no pertenece. Por lo tanto, vamos a tener una contradicción y así se concluye finalmente que f evaluado en todos los reales es un intervalo.